Bien. Entonces, esta clase, estas diapositivas se llaman grafos, árboles y búsqueda, que también ahora van a comenzar a encontrar desde aquí en adelante, sobre todo, una estricta relación entre estructuras discretas y estructura de datos. Son cursos que están de la mano, básicamente, em, porque aquí en estructuras discretas vamos a ver mucha teoría, vamos a profundizar en la teoría, y en estructura de datos ustedes van a tener que implementar esas cosas, ¿ya? Lo que están aprendiendo hoy en día con punteros y ese tipo de cosas, aquí vamos a hablarlo en teoría, pero ya los van a tener que implementar, los van a tener que programar y van a comenzar a comprender muchas cosas de la informática. Bien, entonces, grafos. Ustedes toda la vida han visto grafos y no sabían que habían visto grafos, ¿ya? Las representaciones de muchas cosas las simplificamos hablando humanamente a través de grafos. ¿Por qué? Porque son cosas simples de obtener y de comprender para nosotros. Aquí vienen tres ejemplos simples: el transporte público, la malla universitaria, conexiones eléctricas, etcétera. Em, si ustedes buscan un mapa, van a ver que entre dos ciudades hay una conexión, y eso qué es una carretera o un camino, o por algo se unen, y si no hay conexión, entonces no hay un par que se conecte entre esas dos cosas. Eh, entonces, tenemos que empezar a comprender esa gran idea. eh, y, por ejemplo, si lo llevamos a la malla universitaria, que es algo que ustedes deberían comprender fácilmente, ¿por qué podríamos conectar, por ejemplo, dos cursos? ¿Qué significa que haya un segmento de línea que una un curso con otro? ¿Qué se les ocurre? Que para poder acceder a un curso B, tienes que primero pasar el curso A. Ok, prerequisito. Perfecto. Entonces, por eso lo que va a ocurrir es que vamos a conectar dos cursos porque uno es prerequisito del otro. Y no vamos a conectar dos cursos porque entonces uno no es prerequisito del otro y sigue otra línea y tiene otra cosa que ver. Lo mismo pasa con, por ejemplo, el transporte público. Si yo conecto dos paraderos, significa simplemente que una micro pasa por esos dos paraderos. Y así podemos seguir también con las conexiones eléctricas. Si yo conecto entre comillas, en un circuito, si ustedes van y van al circuito eléctrico de su casa y abren el componente, van a tener ahí una malla que les va a representar en el fondo un gráfico, perdón, un grafo, que va a conectar distintos tipos de cosas y va a decir, ok, si sigues este camino, esto se conecta con esto, y aquí por allá, etcétera. Y eso no es por nada, es porque hay una relación entre esas dos cosas. Entonces, ¿a qué vamos? Vamos a definir formalmente un grafo que va a ser, lo vamos a definir como una función g, que depende de un conjunto de vértices y depende de un conjunto de arcos. Esa E, bueno, la B es por vértices o nodos, lo pueden llamar de las dos formas, vértices o nodos, no hay ningún problema con eso. Y la E es por edges en inglés, ¿ya? Edges significan arcos. Y entonces el grafo es un conjunto de vértices y un conjunto de arcos, y lo vamos a definir de esta forma, donde el conjunto de arcos es de la forma A, B, es decir, un par ordenado, que pertenece a A y B son parte de los vértices que están en nuestro conjunto de vértices, que está aquí. ¿Ok? Entonces los arcos pueden unir cualquier par de vértices, pero no pueden unir más de una vez al mismo par de vértices. Esto se contradice en esta etapa con lo que ya habíamos visto de la representación em, de relaciones cuando teníamos, por ejemplo, la reflexión que un nodo se podía unir consigo mismo, ¿ok? Pero esta es la base de los grafos, y los grafos son más amplios que la representación de nodos en una relación. Así que por eso lo más básico es que
un nodo no se puede unir consigo mismo, y dos vértices contenidos en un arco se les llama adyacentes, y si de un grafo se elimina arcos o vértices, resulta en un subgrafo. Y esas son las definiciones básicas con las que vamos a partir. Entonces aquí tenemos una representación gráfica, ¿ya? Que establece un grafo. Y tenemos ciertas conexiones, y las conexiones van a decir que en el fondo esta cosa se relaciona con esta otra, pero en las relaciones que vimos anteriormente, para la pregunta 4 del certamen 1, teníamos un grafo dirigido. Un grafo dirigido significa que es una flecha que va desde A hacia B. Pero la parte más básica de un grafo, porque ahora vamos a ahondar en este tema, significa que A está relacionado con B y que B está relacionado con A. ¿Ya? Como aquí no hay una flecha, significa que están unidos por algo, que yo no sé qué es lo que los une, pero están unidos. ¿Ya? Significa que de A puedo llegar a B y de B puedo llegar a A. Que de A puedo llegar a D, dedo, y de dedo puedo llegar a A. Y, por ejemplo, que de C puedo llegar a D y de D a C, pero de C no puedo llegar a nadie más que a D. Súper simple. ¿Ok? Y entonces aquí tenemos el conjunto de vértices, que van a ser A, B, D, C y Z, y las letras que yo les quiera poner, A sub 1, A sub 2, A sub 3, lo que a mí se me ocurra, nombres de personas, Claudio, Jacinta, Camilo, Andrés, Carolina, da lo mismo, ¿ok? Son variables. Y voy a tener el conjunto de arcos que simplemente va a ser un conjunto de arcos. Y fíjense que aquí es un conjunto, no tiene paréntesis redondo. Si fuera un paréntesis redondo, entonces sería un par ordenado. Y cuando el par está ordenado, significa que este se relaciona con este, pero no al revés. ¿Sí? Eso es la relación de conjuntos. De, ¿cómo se llama? De lo que estábamos aprendiendo justamente en el paso anterior. Pero aquí este es un conjunto que en un conjunto no tiene orden en ninguno. Por lo tanto, esto lo puedo escribir como A, B o B, A y me da lo mismo. A, D, D, A, me da lo mismo, etcétera. Este A, D lo podría haber puesto al final porque este es un conjunto no tiene orden. Entonces, en el fondo, los arcos simplemente están diciendo que esta cosa se relaciona con esta otra y viceversa, ¿ya? Aquí no hay dirección. Cuando haya dirección vamos a poner una flechita. Entonces, hay distintas formas de representar los grafos, ¿ya? Tenemos los dibujos, obviamente, pero también tenemos las listas de adyacencia, la matriz de adyacencia, representación enlazada y representación implícita. ¿Qué cosa significa la representación a través de adyacencia, de lista de adyacencia? Lo que voy a hacer es generar una, una lista que va a contener todos los vértices hacia abajo, ¿ya? Y aquí voy a poner una lista de los nodos a los cuales puedo llegar a partir del que está a la izquierda. Entonces, desde A puedo llegar a tanto B como D. De B puedo llegar a tanto A como a Z. Desde C puedo llegar a D, desde D puedo llegar a C y Z, y desde Z puedo llegar a B y D. Súper simple. Esto mismo lo puedo hacer también a través de una matriz, ¿ya? Y cuando estamos viendo aquí esta matriz, y como ya les dije, esto no tiene que ver directamente con la relación que estábamos viendo en la pregunta 4. Esto, la forma más simple de decir es que esto es llega a, ¿ok? Entonces, desde A puedo llegar a, sí, ya estoy en A, entonces ¿para qué voy a poner un 1? Pongo un 0 porque ya estoy en A. Desde B puedo llegar a B, obvio, ya estoy ahí, así que pongo un 0. Pero, por ejemplo, si vemos otros valores, esto está diciendo que desde B puedo llegar a A. Y esto también está diciendo al mismo tiempo que desde A puedo llegar a B. Entonces, ¿qué podemos decir de esta matriz? ¿Qué propiedad cumple esta matriz? Simetría. Perfecto, muy bien, porque aquí no estamos teniendo flechitas, ¿ok? Como no tenemos flechas,
Entonces, si A está conectado con B, B está conectado con A, y por lo tanto necesitamos flechitas para que nos digan la dirección. Y como no necesitamos esas cosas, entonces automáticamente en un grafo que no es direccional, tenemos absolutamente simetría, inmediatamente. Pero esto es nuevamente, y les insisto, en un grafo que no tiene flechas, ¿ya? Aquí no hay ninguna flecha. Esto no es una flecha que vaya desde Z a D, ni tampoco hay una flecha que vaya desde D hacia Z, sino que están conectados, están relacionados y por lo tanto, automáticamente, cuando tenemos un grafo sin flechas, estamos diciendo que cumple la simetría inmediatamente. Bien, ¿qué pasa con la representación enlazada? La opción natural es representar los vértices como nodos con punteros, y eso tiene que recordarles inmediatamente la estructura de datos o lo que están aprendiendo ahí. Y para ello lo más fácil es hacer una lista de punteros a vecinos. ¿Ok? Entonces ustedes van a tener un puntero desde una base, ¿ya? Y que apunta simplemente a la lista de vecinos y ustedes no saben cuántos vecinos hay, no les importa, no les interesa, simplemente saben que están ahí, ¿ya? Y también está la representación implícita y nuevamente insistiéndoles que esta es la base de la informática, que estructuras discretas es la base de todas las cosas de informática que van a ver de aquí en adelante. Volvemos a insistir con la idea de la inteligencia artificial, porque es uno de los ejemplos más grandes en donde cuando estén ya terminando los cursos, van a tomar ese ramo. Tienen que aprender varias cosas antes para llegar ahí. Y aquí hay un ejemplo directo. En la cantidad de conexiones, caminos posibles de ejecución puede ser muy grande. ¿Ok? Entonces hay veces que el grafo, el metro, por ejemplo, ustedes lo pueden representar con un grafo. Pueden dibujarlo porque es finito, se acaba, etc. Pero hay problemas en los cuales ustedes no pueden representar todas las opciones posibles. ¿Por qué? Porque es demasiado grande. ¿Ya? Y aquí está el ejemplo del ajedrez. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿de cuántas formas yo puedo partir jugando al ajedrez? ¿Cuántas opciones hay? Espero que alguien haya jugado ajedrez alguna vez. ¿Cuántos movimientos puedo hacer si yo parto jugando ajedrez? Unos 20 más o menos. 20. Ya, ¿cómo llegamos a ese 20? ¿Cómo se explica? Yo por lo menos lo que hice fue, considerando que tienes 8 peones, Ujú. puedes moverlos, cada peón puedes moverlo tanto una casilla o dos casillas, ya que están en posición inicial, por lo tanto yo tengo 16. Ok, Luego te puedo mover los caballos, que son, como son dos, y los caballos pueden moverse en forma de L, y al comienzo solamente pueden moverse en dos direcciones, entonces tendría 2 por 2 y te da 4, y entonces esos 16 le suman los 4 y te da 20. perfecto, muy bien. Ok, entonces yo para partir tengo 20 opciones. 20 opciones al tiro. Y mi oponente, ¿cuántas opciones tiene para partir? Las mismas 20 supongo. Obvio, exactamente. Entonces, imagínense que yo hago un grafo en donde yo digo, ok, moví el peón 1 en 1 o la opción que lo moví en 2. Moví el peón 2 en 1 o en 2. Moví el peón 3 en 1 o en 2 y así continúo y moví el caballo en la opción 1 o la opción 2. Cada una de esas es una rama que se arma en mi grafo. Y por cada una de ellas, yo lo que tendría que calcular es todas las opciones que tiene mi oponente de jugar. Entonces, inmediatamente, en 2 jugadas, ¿cuántas opciones tengo? ¿Cuántos caminos posibles hay? En las primeras dos jugadas serían 40. ¿Solamente 40? No, No deberían ser mentira. más. Si es que quitas un peón, podrías despejar también la reina y el alfil y el número de posibilidades aumentaría un No, montón. no, no. No, 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 es no, no. que Claro, es no, una porque jugada tú mía y puedes una Ya, partir jugada ya, de mi moviendo, por vale, oponente. ya, ejemplo, ya. el peón en A2, lo puedes mover, por ejemplo, a 3 o a 4, pero eso también puede hacer que el oponente pueda moverlo entre otras 20 combinaciones, así que sería, eh,
Son 20 combinaciones, son 20 movimientos por cada movimiento, serían 400 opciones. Es básicamente 20 al cuadrado, ¿no? Sí, Ok, porque por cada opción que tienes, tu oponente puede hacer otras 20 opciones, entonces claro, 20 por 20 te da el otro. claro. Y si quiero ver entonces 3 jugadas. ¡Carayo! Ahí ya, ahí ya nos fuimos al No, avión, ¿no? sí, porque habría que considerar que por cada jugada, por ejemplo, si muevo un peón de F2 a F4, yo podría ser el sexto peón. El sexto peón, por ejemplo, podría sacar, no sé, un rey o una reina. Podría también, si lo saco desde Claro. Ahí B2, podría empiezan también a sacar. que las cosas ya no son equivalentes entre sí, en el fondo, porque si es que moví un peón que se adelantó, por ejemplo, al lado de la reina o al lado de un alfil, entonces puedo ahora despejar el alfil y por lo tanto el camino que haya seguido ese peón ya no es lo mismo cuál fue el que moví. Entonces, si se dan cuenta, rápidamente, imagínense esto en un computador. Eh, Hoy en día hay, o sea, bueno, hace mucho tiempo en realidad, creo que fue como en el 1998 o 99, que un computador fue capaz de ganarle por primera vez al campeón mundial de ajedrez en un juego. Pero ese computador no era capaz de resolver inmediatamente todas las opciones posibles, sino que a medida que iba creciendo el grafo de las opciones, iba construyendo así cuál es mi mejor opción y le iba dando peso. ¿Qué significa que darles peso? Significa, ok, ¿qué me conviene más? Tengo la opción de, por ejemplo, en 2 pasos más, comerme a un peón o comerme a la torre. Claro. Y entonces, en función de eso, va jugando y va diciendo, ok, lo que tiene más peso es lo que voy a priorizar, obviamente. De Y hecho, como sí, dato curioso, disculpa que interrumpa, ese computador ganó gracias a un error que tuvo de cálculo. claro, sí. También ocurre eso en la programación y creo que ustedes ya lo saben, ¿o no? Creo que ya han vivido eso, ¿no? Pero Muchas veces. sigamos. Entonces, hay veces que los grafos no los podemos construir completamente porque son muchas las opciones y entonces vamos a ir generando los grafos en función del momento en el que estemos y viendo un poquito de pasos más allá. Entonces, por ejemplo, los computadores, los grandes computadores que son máquinas gigantes y cosas así, no sé, pueden ver quizás 10 pasos más adelante en ajedrez. Y eso es harto, es mucho, ver todas las combinaciones posibles en 10 pasos más. Pero si, no sé, hoy en día le pidiésemos al computador más grande del mundo, a un clúster que viera 50 pasos más adelante qué es lo que va a pasar, no puede, no puede. Y esos son los problemas que son realmente grandes en la informática, ¿ya? No hay algunos problemas que informáticamente no se pueden resolver en un tiempo razonable. Y esta es la base que vamos a comenzar a comprender desde aquí en adelante, que no vamos a terminar de ver en este curso, sino que lo van a ver, por ejemplo, en informática teórica, de las cosas que son problemas que son computables y cosas que no son computables. Hay cosas que no se van a poder resolver en, en infinito tiempo, ni con la máquina más grande del mundo se van a poder resolver. ¿Ok? Justamente como Sebastián puso en el chat, P igual NP, esa es una de las grandes preguntas que la informática tiene y quien algún día sea capaz de responder eso, se va a ganar todos los premios del mundo. Se va a ganar hasta un Oscar a mejor actor, a mejor actora, a mejor director y mejor directora y mejor de todo el mundo y de todas las cosas. ¿Ya? Y todos los Grammy, exactamente, todos los premios del mundo, todos los que existen a mejor conductor de micro, se lo va a ganar igual. ¿Ya? Porque es un problema que en realidad hasta hoy en día es insoluble. Entonces,
Vamos a partir definiendo algunas cosas más simples que tiene que ver con la definición de grafos. Y una de las cosas que nos va a importar mucho es cuando un grafo es igual a otro. Y eso se establece con esta palabra isomorfo. ¿Ya? Iso es igual y morfo es forma. ¿Ya? Entonces esto es de la misma forma. ¿Ya? Queremos ver cuando dos grafos son de la misma forma. Y entonces, relacionando esto con la materia anterior, porque no significa que aquí vamos a hacer borrón y cuenta nueva y que todo lo que vimos en el primer tercio del curso ahora ya no sirve y se olvida y toda la cosa. No, para nada. Entonces, cuando vamos a establecer que un grafo es isomorfo con otro, debe existir entonces una función ya que establezca que va a tomar de los vértices 1 a los vértices 2, tal que el alfa de u, como el alfa de b, tiene que pertenecer a los arcos que están en el segundo grafo, siempre que u, b, es decir, estas dos variables que estaban aquí, pertenezcan a los arcos que estaban en E1. ¿Ya? Y al buscar isomorfismo solo debemos considerar vértices del mismo grado. Aquí hay una palabra que significa grado. ¿Y qué cosa es el grado de un nodo? Bueno, simplemente es la cantidad de conexiones que tiene un nodo. ¿Ya? Si desde un nodo me puedo conectar a otros dos, entonces ese nodo tiene grado 2. Si desde un nodo me puedo conectar a otros 3 nodos, entonces ese nodo tiene grado 3. ¿Ok? Y esta es una de las cosas que ya la adelanté, se sospecha que no existe un algoritmo que pueda determinar en un tiempo computable o eficiente que dos grafos son isomorfos. José ya nos dice que no entendió el isomorfismo. Ok. Isomorfo, iso de nuevo es igual y morfo forma. ¿Ya? Que dos grafos sean isomorfos significa que tienen, entre comillas, la misma forma. ¿Ya? Y vamos a ver ahora un ejemplo a continuación de qué significa un isomorfismo. Por ejemplo, aquí tenemos una representación matricial, ¿ya?, de un grafo que tiene las variables R, S, T, U y V. Y aquí tenemos otro grafo que tiene las variables A, B, Z, D, C. ¿De acuerdo? Y la pregunta es ver si estos dos grafos se pueden tienen la misma forma en el fondo. ¿Ya? Y entonces, por ejemplo, nos podemos preocupar de cosas que son obvias. Por ejemplo, aquí está el C. El C tiene una única conexión, ¿ya? Se conecta con un único nodo en el resto de este grafo. Entonces, si aquí no tenemos un nodo que no se conecte con otro único nodo, entonces ya se acabó, estos dos grafos no son isomorfos. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta es, aquí, ¿hay algún nodo que se conecte con un único otro nodo dentro de este subgrafo? T con U, ok. Entonces ya tenemos un buen índice que tenemos por lo menos un nodo que se conecta con un único otro nodo. Así que si quiero demostrar que estas dos cosas son isomorfas, entonces podría decir que ya, el T debe ser equivalente al C. ¿Ya? Y entonces, como el T es equivalente al C, el D debe ser equivalente al único que se conecta el T con alguien dentro de este grafo. Y el único que se conecta es el U, ¿cierto? Así que establecí que este debe ser T, este tiene que ser U. Y ahora, ¿cómo continúo? ¿Qué puedo hacer? Busco las conexiones a partir de U, ¿de acuerdo? Ok. Veo que el U se conecta con 3 nodos. Y veo que el D, por ejemplo, el D se conecta con otros 2, no se conecta con 3. Entonces la pregunta es, ¿hay alguien que se conecte con 3? Perdón, el D se conecta con el Z, con el A y con el C. Sí, sí, perdón, ahí me equivoqué yo. Entonces el D se conecta con otros 3 y aquí están. Y
¿Hay alguna diferencia entre el Z, el A y el B? ¿O son equivalentes para ustedes? Esa es una muy buena pregunta. ¿El Z y el A y el Yo, B son equivalentes o no? yo creo que tal vez no, porque que se haya puesto de esa manera puede llegar a tener cierta intencionalidad, Ok, por lo menos visual. de acuerdo. Yo creo que no, porque no son transitivos. Muy bien. Excelente respuesta. No son transitivos. ¿Pero qué significa que sea transitivo aquí? Que de Z, si voy a B y luego de B a A, puedo ir de Z a A. Pero entonces, como eso no se ocurre, entonces. En todo caso, acá como no es un grafo dirigido, también puede ser camino opuesto. Pero como Ok, no hay conexión entre ellos, no es transitivo. de acuerdo. Ok. Pensemos entre comillas, como en la segunda derivada. Z, ¿cierto? Es un nodo que tiene dos conexiones. A y B también tienen dos conexiones, ¿de acuerdo? Pero Z se conecta a un nodo que tiene tres conexiones, ¿cierto? ¿Y qué pasa con B? Se conecta solamente con nodos que tienen dos direcciones. Claro, ¿se dan cuenta que no son equivalentes? Porque B se conecta directamente con nodos que tienen dos conexiones y en cambio Z y A se conectan al mismo tiempo con dos conexiones también, pero se conecta con un nodo que tiene tres direcciones a la vez. ¿Sí? ¿Lo ven eso? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces, ¿Sería equivalente si el C no existiera? si el C no existiera, claro, exactamente. Si el C no existiera, entonces tendríamos solamente A, B, Z y D, y todos estos tienen cada una de las mismas conexiones, la misma cantidad de conexiones, y todos son O equivalentes entre sí. en este caso, en el caso que hagamos transitividad, también porque el A estaría conectado tanto al B, al D y al Z, y luego el Z estaría conectado al D, al B, el A, y el A, digo, y el B estaría conectado tanto a dos nodos que tienen tres conexiones cada uno. Claro, claro. Entonces, lo que tenemos que ver no es solamente la cantidad de conexiones que tiene un nodo, sino que tenemos que ver a partir de con quién me conecto, ¿ya? Viene después. Si ese nodo también tiene la misma cantidad de conexiones o no, ¿sí? Y por lo tanto, la única forma que yo tengo de determinar que un grafo es isomorfo a otro, ¿ya? Es con una función biyectiva. Y aquí volvemos al primer tercio del curso, ¿cierto? En donde no es que hayamos olvidado todo, ¿cierto? Tenemos que, para demostrar que un grafo es isomorfo con otro, es decir, que tienen la misma forma, tenemos que ser capaces de establecer que hay una función que establece un nodo del primer grafo con un nodo del segundo grafo y que también existe la inversa. Entonces que cuando yo haga la inversa de este nodo, debo volver al nodo con el cual lo relacioné. ¿De acuerdo? Y lo que pasa es que nosotros humanamente nos gustan estas cosas. ¿Por qué? Porque las entendemos simplemente, son dibujos, los dibujos estamos acostumbrados a relacionarlos y decimos, ah, ya qué bonito, sí, ya sé que del C, si estas fueran estaciones de metro y quiero ir desde C a A, entonces voy a ir desde C a D y de ahí voy a hacer un cambio de línea y me voy a llegar a la estación A. Y se acabó. Lo entendemos súper fácil. Pero el computador no está optimizado para entender dibujos. El computador, ¿qué es lo que entiende? Matrices. Matrices es lo que entiende el computador. Y em, como yo sé que ustedes están súper adecuados a los juegos, a las consolas, a los juegos online y todo ese tipo de cosas,
una de las componentes más importantes de un computador hoy en día son las tarjetas gráficas. Y las tarjetas gráficas son un procesador que está, en realidad son millones de procesadores, son muchos procesadores que están adecuados a resolver cosas matricialmente. Y por lo mismo, desde ahora en adelante, en todo el resto de su carrera, vamos a priorizar las matrices. ¿Por qué? Porque las matrices resuelven problemas de forma muy eficiente, ¿ya? Los dibujos nos sirven a nosotros, a los humanos, porque lo entendemos súper simple, pero cuando un computador lo quiere resolver, tenemos que ser capaces de pasar de este dibujo a esta matriz. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que ser capaces de establecer una función que sea biyectiva, ¿ya? Para establecer que dos grafos son equivalentes. No son siempre matrices booleanas, también podemos tener matrices de números reales, porque, por ejemplo, a ver, yo también me he especializado en la computación gráfica, y cuando hablamos de computación gráfica tenemos que hacer álgebra con números reales para ver si dos componentes se intersectan o no. Y cuando se intersectan me refiero a, por ejemplo, eh, yo creo que hoy en día para ustedes no es aceptable que vaya un jugador así en persona real corriendo y que se enfrente a una muralla y que parte de su brazo pase adentro de la muralla. Eso es inaceptable, es como decir, oh, qué penca los gráficos, pues no puede ser esto cuestión, o sea, ¿cómo hacen eso hoy en día? No, es inaceptable. Y ahí tienen que tener álgebra de mundo real, ¿ya? De intersección. Y por eso estamos aprendiendo todo este tipo de cosas, porque les van a servir más adelante indiferente de lo que quieran hacer. Entonces, veamos algunos grafos que son típicos, ¿ya? Vamos a primero hablar de los grafos de grado completo, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos, y los vamos a llamar K. K sub 3 significa que es un triángulo, K sub 4 es un cuadrado, pero la definición dice que un vértice de este grafo está conectado con todos los demás. Ese es un grafo completo, ¿ya? Por lo tanto, desde aquí, de este nodo, en un K sub 4, tengo que tener conexiones para este y para este, ¿de acuerdo? Y desde este, tengo que tener una conexión hacia todos los demás, para ese y para ese, ¿ya? En K sub 5, todos están conectados con todos, en K sub 6, todos están conectados con todos. Si yo les preguntara en K28, ¿cuántas conexiones tiene el nodo 1? 27. Correcto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí ya se dieron cuenta al tiro que, por ejemplo, en K sub 4, este nodo está conectado a otros 3, ¿sí? En K sub 5, este nodo está conectado a los otros 4 que quedan dentro del grafo. Y no hay una conexión interna que vaya desde este nodo hacia ese mismo nodo. ¿Por qué? Porque todavía no vemos grafos dirigidos, y cuando veamos grafos dirigidos en profundidad, ahí sí vamos a tener otro tipo de cosas. ¿Cómo sería la matriz? ¿Puros unos? Es buena pregunta. No sería puros unos porque exactamente A no está conectado con A. ¿De acuerdo? Entonces, en una matriz, ¿qué significa eso? Que no es reflexivo. Exactamente. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar en la diagonal? Justamente como dijo Gonzalo, en la diagonal tengo puros ceros. Pero todos los demás son unos, ¿ya? ¿Qué pasa con los grafos de tipo ciclo? Los grafos de tipo ciclo tienen que pensarlo como de que se da una vuelta en el fondo, ¿ya? Tengo, por ejemplo, el C sub 3 que va a ser equivalente al K sub 3. ¿Por qué? Porque no puede existir, por ejemplo, un C sub 2, porque lo que dije es que entre dos pares de nodos, cuando estamos hablando de cosas básicas en grafos, no puedo tener dos conexiones entre dos nodos iguales. ¿Por qué? Porque no tengo flechitas. Como no tengo flechitas, no tiene sentido de decir que A se conecta con B y A se conecta con B. No tiene ningún sentido, obviamente. Entonces, cuando estamos hablando de grafos que no tienen dirección, el grafo completo de grado 3 es igual al ciclo
de grado 3. Pero a medida que vamos aumentando la cantidad de nodos, ya no es la misma relación. Entonces, un ciclo de grado 4 significa que este se conecta con el anterior, entre comillas, y el siguiente. Este se conecta con el anterior y con el siguiente. Este se conecta con el anterior y el siguiente, y así seguimos. Pero no significa que este esté conectado con todos los demás. En C5 voy a dibujar un pentágono, en C6 voy entonces a dibujar un hexágono y efectivamente, como dice Maximiliano, cada vértice se conecta con dos más y solamente dos más, con entre comillas el anterior y el siguiente. Otros grafos más completos serían, por ejemplo, el grafo de tipo rueda. El grafo de tipo rueda se define como que tengo n vértices y consiste de un ciclo de grado n-1 más un vértice central que está conectado a todos los anteriores. Entonces, aquí nuevamente no va a existir un grafo tipo rueda de nivel 3. ¿Por qué? Porque si tuviese un grafo de nivel 3, significa que tengo 3 nodos en total y tendría un nodo, otro nodo, esos dos tienen que estar conectados entre sí y dijimos que eso está prohibido, y además tendríamos otro nodo que tiene que estar conectado a todos los demás. O sea que tendría un nodo intermedio que está conectado tanto al nodo 1 como al nodo 2. Y por la forma que se los dije y se los expliqué, entonces eso no tiene ningún sentido. Por lo tanto, cuando hablemos de ruedas, vamos a partir desde el grado 4. Significa que cuando hablamos de una rueda de grado 4, significa que tenemos un ciclo de grado 3, sería ese que está ahí, el triángulo que habíamos visto anteriormente, más un nodo que está conectado a todos los demás. Un ciclo de grado 5 significa un cuadrado de ciclo, ¿cierto? Más un nodo que está conectado a todos los demás. Una rueda de grado 6 significa un ciclo de grado 5 más un nodo que está conectado a todos los demás, y así puedo continuar. Y finalmente está esta representación del cubo de orden n, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es imaginar que tenemos un string que representa símbolos de 0 y 1, y vamos a unir dos nodos siempre y cuando difieran en exactamente un y solo un string, o substring en realidad, en solo un carácter. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el 0,0 y aquí tengo el 0,1. El 0 es igual al 0, así que hasta ahí voy bien. Y el 1 es distinto del 0. Como el 1 es distinto del 0, entonces tengo que unir estos dos. Aquí veo que el 0 es distinto del 1, así que ya tengo una diferencia y por lo tanto es candidato a unirlos. Y como el 0 es igual al 0, entonces, ok, encontré justamente una única diferencia y por lo tanto los uno. Pero si vemos aquí el 0, 0 con el 1, 1, 0 con 1 es diferente, sí, tengo una diferencia. 0 con 1 es diferente, sí, tengo dos diferencias. Y como tengo dos diferencias, el 0, 0 no se va a unir con el 1, 1. ¿Sí? Tampoco aquí 0, 1, 1, 0. ¿Por qué? Porque el 0 es distinto del 1, sí, una diferencia. El 1 es distinto del 0, sí, dos diferencias. Tengo dos diferencias, no una diferencia, y como tengo dos diferencias, entonces no los voy a unir. ¿De acuerdo? Si nos pasamos a 3D, entonces ahora tengo 3 bits, por así decirlo, ¿ya? Los bits son cosas que se pueden llenar con un 0 o con un 1. Sí, les voy a abrir un poquito la mente desde ahora para ayudarlos. Eh, ¿Por qué trabajamos en informáticas con 0 y 1? Eso es una pregunta muy relevante. Trabajamos con ceros y unos porque son impulsos eléctricos. Esa es la única forma que tenemos hoy en día de computar cosas. ¿Sí? Es verdadero y falso, efectivamente. Y lo que está pasando en un computador es que la única forma que tenemos, cuando lo conectamos a la electricidad, el computador ahí empieza a vivir, entre comillas. Si lo desconectamos de la electricidad, está muerto. Cuando lo conectamos a la electricidad, entonces el computador es capaz de enviar impulsos eléctricos. Y cuando envía impulsos eléctricos, entonces tienen la capacidad de enviar
un impulso eléctrico o no enviarlo. ¿De acuerdo? Y entonces significa que si no recibió ninguna señal es un 0 y si recibió algo de señal es un 1. Eso puede ser cualquier cosa de tipo de voltajes. Y de aquí viene el número, eso de los computadores de los gigahertz. Los gigahertz. ¿En qué unidad está un gigahertz? ¿Qué significa Un, gigahertz? un hercio era un ciclo por segundo. Ok, entonces la cantidad de gigahertz es la capacidad que tiene el procesador que ustedes tienen para medir cuánto tiempo va a esperar a ver si recibió o no un impulso eléctrico. Porque también tiene que haber una medida de tiempo para decir, para esperar, porque si ustedes dijeran, ok, ya voy a ver si es que me llega o no me llega un impulso eléctrico, pero se pueden quedar ahí todo el tiempo del universo, esperando a ver si les llegó o no les llegó. Y si, ¿cómo se llama? Y si no les ha llegado todavía, van a decir, no, no, sí, pero espera, no, sí, va a llegar, va a llegar. Sí, ya viene, se viene, se viene. Se viene el impulso eléctrico, vamos, 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 que se puede. No, tienen que tener una medida para decir, ok, voy a esperar cierta cantidad de tiempo para ver si me llegó y no me llegó. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, los gigahertz son unidad de 1 medido por cantidad de tiempo. Y esa es la capacidad, mientras más gigahertz tenga su computador, significa que en el fondo esa medida es lo que está esperando para ver si le llega o no le llega un impulso eléctrico. Y por lo tanto, mientras más grande sea esa unidad, significa que es más rápido de procesar si es que le llega o no le llega un impulso eléctrico. Y por lo tanto, hace las cosas más rápido mientras más gigahertz tenga, porque dice, esta es la unidad de tiempo que estoy dispuesto a esperar y que soy capaz de identificar si me llegó o no me llegó un impulso eléctrico. Y ahí va a entender y en función de eso lo va a transformar a binario. En el fondo va a decir, esto es 0 o es 1 y en función de eso van a hacer todo el resto de la computación. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vemos que vamos a unir dos cosas cuando difieran exactamente en un bit. Por ejemplo, este 001 se une con el 00 porque difieren en el primer bit. El 1 es distinto del 0, ¿de acuerdo? El 0 es igual al 0 y el 0 es igual al 0. Así que los voy a unir. Pero no voy a unir el 001 con el 110. ¿Por qué? Porque el 0 es distinto del 1. Ok, tengo una diferencia. El 0 es distinto del 1. Dos diferencias. Desde ahí ya ni siquiera debería continuar. Y además el 1 es distinto del 0. Tengo tres diferencias. ¿Sí? Entonces, ahí ya no voy a unir este con este otro. Y si yo quisiera hacer entonces un cubo de 4 bits, ¿qué pasaría? ¿Cómo represento un cubo de 4 bits? Un cubo de 4 bits lo voy a tener que representar con un hipercubo, ¿ya? Y es como un cubo dentro del otro cubo. Y eso todavía lo puedo dibujar, está súper bien. Y si quiero representar un cubo de 5 bits, y de 6 bits, y de 7 bits, y de 8 bits, y de 10.000 bits, se vuelve cada vez más complejo, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Es que ya no lo voy a dibujar. ¿Y qué voy a tener que hacer entonces? Es volver y maravillosamente representarlo a través de una matriz, ¿ya? Por eso las matrices son tan importantes en informática, porque si tengo 10.000 bits, voy a poner 10.000 filas hacia acá, 10.000 filas, o 10.000, o sea, perdón, 10.000 columnas, 10.000 filas, y voy a poner un 1 y un 0 si es que están conectados o no. Ya no voy a ser capaz de dibujarlo, ¿de acuerdo? O va a ser muy difícil dibujarlo. ¿Qué otras cosas tenemos? Tenemos, por ejemplo, algunos teoremas, por ejemplo, este, y desde aquí se deduce una de las grandes cosas más interesantes que dice, sea G un grafo, yo sé que la sumatoria de los grados
de todos los vértices que están en este grafo simplemente corresponde a 2 por la cardinalidad de E, en donde E son los arcos. Entonces, esto lo que está diciendo es que cuando yo sumo un arco, estoy diciendo que ese arco se compone a partir de 2 nodos. Y como se compone a partir de 2 nodos, entonces tengo que multiplicarlo por 2. Si en mi grafo hay 2 nodos, entonces esto está diciendo que el grado de la sumatoria de mis arcos es 2 veces por E. ¿Ya? Tengo un solo arco. Entonces tengo que la sumatoria de los grados es 2. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque el nodo, llamémoslo A, tiene grado 1 y el nodo grado B también tiene grado 1, así que 1 más 1 es 2. ¿Sí? Y si agrego ahora el nodo C, que se conecta con el nodo A, entonces lo que estoy diciendo es que A con B, ¿cierto? Tengo ahí 2 nodos y cada uno de ellos tiene, el B tiene grado 1, el A tiene grado 2. ¿Por qué? Porque también se conectó con el C. Ahora tengo 2 arcos y 2 por 2 son 4. Y si sumo la cantidad de grados que tienen, el A tuvo grado 2, el B y el C tuvo grado 1. Y 2 más 1 y más 1 es 4. ¿Sí? Y desde aquí sale el maravilloso el lema de handshaking. ¿Ya? Handshaking es como saludarse de manos, es como darse la mano, ¿sí? Eso significa handshaking. Y dice que el número de vértices de grado impar en un grafo es par. Y esto es una cosa muy maravillosa de demostrar. Así que se las voy a dejar para que lo reflexionen y lo piensen, cómo se puede llegar a esa conclusión a partir de eso que está ahí. Bien, tenemos que empezar a definir más cosas sobre los grafos. Tenemos, por ejemplo, un camino, es una secuencia de vértices tal que un nodo se conecta con el siguiente, es decir, B sub i se conecta con B sub i más 1 y estos tienen que ser adyacentes. ¿Ya? Un camino simple es un camino en que todos los B sub i son diferentes. Un ciclo es un camino en el cual no se repiten más que el primer y el último vértice, y un circuito es un camino cerrado donde se pueden repetir los vértices. ¿Qué significa entonces? ¿Cuál es la diferencia entre un ciclo y un circuito? Un ciclo es como lo que ya vimos, un grafo de tipo ciclo, ¿cierto? En donde cada nodo tiene grado 2, ¿de acuerdo? Pero un circuito es como un 8, si lo quieren ver así, o como el signo del infinito, ¿ya? En el signo del infinito, ¿qué es lo que pasa con los nodos? Casi todos se conectan con otros dos más, pero hay un nodo especial que, ¿qué es lo que pasa con él? Que vuelve a conectarse. ¿Y qué grado tiene ese nodo? ¿Qué grado tiene ese nodo? 4, exactamente. Porque todos los demás tienen 2 y ese en particular se une con otros 4. ¿Ya? Perfecto. Entonces estamos entendiendo bien. Esta relación es una relación de equivalencia, y nuevamente insisto que esto tiene justamente que ver con todo lo que vimos en la parte anterior, ¿ya? Porque este símbolo va a decir que desde X puedo llegar ahí, ¿ya? Si desde X y están en un camino de G. Y esta relación es de equivalencia, ¿por qué? Porque de X puedo llegar a X, ¿por qué? Porque ya estoy ahí. Eso está establecido. ¿De Santiago puedo llegar a Santiago? Sí, porque estoy en Santiago. ¿Desde Viña puedo llegar a Viña? Sí, porque estoy en Viña. ¿Desde Rancagua puedo llegar a Rancagua? Sí, porque estoy en Rancagua. Simétrica, porque si desde Antofagasta puedo llegar a Puerto Montt, entonces desde Puerto Montt puedo llegar a Antofagasta. Y también es transitiva, porque si desde Antofagasta puedo llegar a La Serena y de La Serena puedo llegar a Puerto Montt, entonces debe existir un camino que una Antofagasta con Puerto Montt. ¿Sí? Y esa es una relación de equivalencia. Entonces, grafos conexos. Los grafos conexos son los que me permiten decir que desde un lugar puedo llegar a cualquier otro dentro del grafo. ¿Sí?
Y pensemos en esto, pensemos en Chile continental. Desde Chile continental, yo puedo llegar desde una ciudad a cualquier otra porque hay caminos dentro de Chile. Pero no existe ningún camino que vaya, por ejemplo, desde Ovalle hasta Isla de Pascua. No hay ningún camino que haga eso. Y no me estoy refiriendo porque se podrían conectar por aviones y cosas así, no. Refirámonos a caminos de carreteras. No hay ningún camino que una Ovalle con Isla de Pascua. Entonces, eso es el concepto de que no son conexos, ¿ya? Tampoco no hay ningún camino que una Santiago con París, ¿ya? No hay ningún camino que una Santiago con Sydney, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay una conexión directa entre ellos dos. Ya, sí, puede haber un avión que los conecte, etcétera, pero estamos hablando de carreteras. Y en carreteras no hay ninguna que los una. Entonces, cuando esa cosa no existe, estamos hablando de que son grafos no conexos. Pero si desde un nodo puedo llegar a cualquier otro nodo dentro del grafo, eso significa que el grafo es conexo. ¿De acuerdo? Entonces, en Chile continental, desde una ciudad puedo llegar a cualquier otra. Dentro de Europa, desde una ciudad también puedo llegar a cualquier otra. Dentro de Estados Unidos, desde una ciudad puedo llegar, bueno, dentro de Estados Unidos continental puedo llegar de una ciudad a cualquier otra. Dentro de Sudáfrica puedo llegar de una ciudad a cualquier otra. Y desde aquí nace este gran problema, ¿ya? Que se traduce en el problema de los puentes de Königsberg. La actual ciudad rusa, que se llama Kaliningrad, contaba en el siglo XVIII con 7 puentes. Y ahí tenemos un mapita de la ciudad, ¿cierto? Y los puntos, las cosas en rojo son los puentes. Entonces, una cosa que se reflexionó durante mucho tiempo en esa época fue ver si es que se podían visitar todos los puentes pasando una única vez por cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tienen el mapa y ustedes podrían trazar su camino si parten, por ejemplo, en la parte inferior que está aquí, de esta porción de tierra, ver si es que desde aquí pueden partir y cruzar todos los caminos o no. ¿Ya? Y, ¿qué me responden? ¿Se pueden o no se puede? ¿Qué No se creen? puede. No se puede. Ok. Creo que no, de acuerdo, etcétera. Maravilloso. Ok. No se puede. Sí se puede. Ok. Pero aquí lo que estamos intentando hacer en este curso es ser capaces de demostrar, ¿ya? Porque si ustedes dicen, no, llevo media hora intentándolo y no hay ninguna solución, eso no es una respuesta válida para decir científicamente que esto no se puede lograr. Entonces necesitamos ciencia para decir que esto no se puede lograr. Tenemos que ser capaces de construir un argumento matemático para decir que esto no se puede lograr. Que no importa si te demoras 50.000 años o que lo intentes todas las veces de tu vida y que sigas ahí empecinado diciendo, no, si yo lo voy a lograr, yo voy a lograr cruzar estos 100 puentes sin pasar 2 veces por el mismo. Y alguien puede llegar y decir, no, sabes que aunque lo intentes todo el resto de tu vida, no se puede lograr eso. Y eso es lo que tenemos que construir aquí en la geomática. Entonces, ¿cómo ustedes le demostrarían a alguien que esto no se puede lograr? Matrices booleanas. O grafos. Ok, muy bien, Maximiliano. Justamente estamos aprendiendo grafos, así que va por ahí la cosa. Maravilloso. Claro, tienen que entender que cuando un profe les hace una pregunta y le está enseñando algo, entonces le está diciendo, ¿saben cómo podríamos aprender esto? Justo con lo que les estoy enseñando. Bien, entonces tenemos que ser capaces de llevar esto a un grafo, ¿sí? Y podemos, no nos importa el mapa que tenga la ciudad ni ninguna cosa por el estilo. Lo que nos importa son las conexiones.
Y aquí vamos a tener entonces 4 masas de tierra. Esta masa que está en este lado, esta otra masa, la central, que es como una isla, y esta que está aquí. Y los puentes que van a hacer, va a ser que es un arco que une una masa con otra. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Llegó un gran genio, que ustedes ya deben conocer a esta altura, y que se llama Euler, o Euler si lo quieren llamar así, pero se llama Euler. Y Euler vivió en esa época y dijo que en 1735 esto era imposible. ¿Y cómo lo demostró? Dijo, cada vez que visito una masa de tierra, a eventual excepción del punto inicial y final del recorrido, debe haber una cantidad par de puentes, tanto para entrar como para salir de dicho sector. ¿Ya? Y esto no se cumple en Königsberg, por lo tanto es imposible pasar por todos los arcos que unen pedazos de tierra una única vez en este conjunto. Y si ustedes hubiesen vivido en 1734 y se le hubiese ocurrido esto, entonces este teorema llevaría su apellido. Sería el teorema de González o de Castro o de cualquier apellido que ustedes tengan. Y entonces, esto nos lleva a la última parte de esta clase, que tiene que ver con los caminos y ciclos y circuitos, perdón, de Hamilton y Euler. ¿Ya? Primero, lo que le acabo de decir es un camino de Euler. Es un camino que pasa por todos los arcos. ¿Ya? Y un circuito de Euler es un circuito que pasa por todos los arcos. Y a partir de esto, Euler, y por eso esto lleva su nombre, si tenemos un grafo conexo, ¿ya? Recordemos que conexo significa que desde un nodo puedo llegar a cualquier otro. Entonces hay un camino de Euler sí y solo sí. Esta es una doble implicancia. Hay exactamente dos vértices de grado impar. Se parte en uno y se termina en el otro. Para hacer entonces un camino de Euler. Y va a haber un circuito de Euler, sí y solo sí. Todos los vértices son de grado par. Entonces, ahora me voy a permitir dibujarles algo aquí. Eh, tu, 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 mm, Vamos a anotar aquí algo. Entonces, alguna vez, no sé si a ustedes en el colegio intentaron hacer esta figura y la idea era hacerlo sin levantar el lápiz. ¿A alguien le tocó eso? Ok. Y la pregunta es, ¿se puede o no se puede? Sí se puede. Ok, muy bien. Lo lograron. Felicitaciones. Entonces, llevémoslo esto a lo que estamos aprendiendo hoy en día. Esto es un grafo, ¿ya? Aquí voy a poner un nodo. Aquí voy a poner otro nodo. Aquí voy a poner otro nodo y otro nodo. ¿Sí? Ahí están todos mis nodos. También podría poner uno aquí al medio, pero es irrelevante, da lo mismo. Entonces, Euler lo que dijo es que esto se puede dibujar sin levantar el lápiz. ¿Por qué? Porque hay exactamente dos vértices de grado impar. ¿Cuáles son los dos vértices de grado impar? ¿Cuál es el grado de este nodo? El que está aquí arriba. 2. ¿Cuál es el grado de este nodo que está aquí? 3. ¿Cuál es el nodo de este grado que está aquí? 3. ¿Cuál es el grado de este nodo que está aquí? 3. ¿Y este que está aquí? 3. Ya se equivocaron, ¿vieron? ¿Cuál es el grado de este nodo que está aquí? 4, exactamente. 1, 2,
3, 4, ¿ya? Entonces este tiene grado 2, vamos a anotarlo para que no se nos olvide, 2, 4, 4, y este tiene 3, perfecto. Y este también tiene 3. Entonces lo que nos dijo Euler es que hay una forma de hacer esto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay exactamente 2 nodos que tienen un grado impar y todos los demás tienen grado par, ¿ya? Entonces esto significa que puedo partir la figura desde acá, sin levantar el lápiz, hacer todo lo demás y voy a terminar en este otro nodo. O bien, puedo partir de este nodo que está acá, hacer todo lo demás y sin levantar el lápiz voy a tener que terminar aquí, ¿ya? Pero también nos está diciendo algo muy importante. Si es que yo partiese desde aquí arriba, es imposible que logre la figura sin levantar el lápiz. O si yo parto desde aquí, también es imposible que yo logre la figura sin levantar el lápiz. O si parto desde aquí, es imposible que yo la logre sin levantar el lápiz. Y eso son las cosas que estamos intentando que aprendan desde aquí a través de la matemática para aplicarlo en la informática, ¿ya? Y va a haber un circuito de Euler, sí, solo sí, todos los vértices son de grado par. Obviamente en esto no va a haber un circuito de Euler porque no puedo lograr esta figura eh, empezando desde un nodo y llegando a sí mismo para terminar esta figura, ¿ya? Y aunque parta desde este otro, tampoco lo voy a poder lograr. ¿Por qué? Porque hay 2 nodos de grado impar, ¿sí? Y por otro lado, hay una cosa que es más difícil de comprobar, que son las propiedades de Hamilton, ¿ya? Existe el camino hamiltoniano y el ciclo hamiltoniano. Y el camino hamiltoniano es un camino simple que visita todos los vértices sin repetirse, ¿ya? Y un ciclo hamiltoniano es un ciclo que contiene todos los vértices de un grafo y que parto en uno y llego a sí mismo. Entonces, no es lo mismo Hamilton con Euler, porque aquí estoy pasando por todos los arcos, mientras que aquí estoy pasando por todos los vértices, sin repetirme. Ese es el punto. ¿De acuerdo? Así que eso es todo lo que tenemos que aprender hasta hoy día. Les dejo el espacio para preguntar. Profe, yo tengo una pregunta Adelante. con los circuito y camino, o sea, perdón, circuito y ciclo creo que era un ciclo, entonces puede ser un circuito según la definición, porque decía un circuito, Claro, podía tener, un circuito contiene ciclos, naturalmente. ya, ok, ya, si esa era mi duda, si eran distintos podía, porque No, por la uno definición contiene al otro. Más preguntas. Perfecto. Entonces, miren, lo que va a ocurrir es que cuando volvamos de vacaciones, van a tener una evaluación que va a llegar hasta aquí. ¿Ya? Eso va a ser el jueves cuando volvamos de vacaciones. Y se les va a poder preguntar cualquier cosa que tenga relacionado con los grafos que hemos visto hoy en día, hasta los caminos y circuitos de tanto Hamilton como Euler. ¿De acuerdo? ¿Habrá que dibujar en látex grafos? Sí, y de hecho la tarea debería salir hoy día y ahí van a tener que aprender a cómo dibujar en látex. De hecho, ya hubo un dibujo en la pregunta número 4 que no les pedimos que dibujaran, pero ahí ya saben cómo empezar a dibujar. Em, Así que es posible que les toque dibujar, no necesariamente van a tener que dibujar, pero puede ser. ¿Alguna otra pregunta?
A ver, yo les voy a hacer una pregunta. Volvamos a dibujar. Por ejemplo, si tuviese eso. ¿Eso se puede dibujar sin levantar el lápiz? ¿Por qué no, Sebastián? Porque hay dos vértices de grado impar. ¿Ok? Y Ricardo dice que sí se puede. Verifiquemos. Aquí hay un nodo. Aquí hay otro nodo. Aquí hay otro nodo. Aquí hay otro nodo. Podríamos poner uno aquí también y otro acá. Veamos los grados. Este tiene grado 1, grado 2, grado 2. Los voy a anotar. 1, 2, 2. ¿Qué grado tiene este? 4. Ok. ¿Qué grado tiene este? 4 también. Y este, 1. ¿Cierto? Entonces, lo que nos dijo Euler es que sí se puede dibujar. ¿Cómo? No tengo idea. Pero se puede. ¿De acuerdo? Ok. Así que ahora hagan todos los dibujos que quieran. Preséntenselos a sus hermanos chicos si es que tienen. Y vean si es que descubren o no si se puede o no se puede. ¿Ya? Ok, que tengan unas bonitas vacaciones y nos vemos el lunes de vuelta. Que les vaya muy bien, cuídense. Yo, profe, que tenga un buen fin de semana Igual a ustedes. Profe. Chao, Lin. y una buena semana libre. De hecho, que ahora que recuerdo la semana siguiente es libre. Sí, que les vaya bien.